Craftsman Days are here at Lowe's with big savings on the tools you need. Save $100 on the Craftsman V26 Tool Power Tool Combo Kit, now at $199. No matter what the project is, Craftsman's high-quality, high-performance products empower you to build on. Visit Lowe's and check out the full line of Craftsman tools today. Valid through 7/9 while supplies last. Selection varies by location. Maximum initial battery voltage measured without a workload is 20 volts. Nominal voltage is 18. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Laboratorio PRL 360. Este capítulo, como había comentado en algunos anteriores, lo único que hoy lo voy a hacer ya monotema, se llama Planificar también es prevención. La idea de este capítulo me lo dio un compañero de proyecto con el que a veces, debatimos mucho sobre la prevención de riesgos, sobre diferentes visiones y sobre las diferentes profesiones y cargos, y creo que es un capítulo muy interesante. Este capítulo nos puede servir tanto para obras, para proyectos grandes y hasta también para los pequeñitos, porque muchas veces la planificación es importante para después no tengamos problemas en aplicar la prevención cuando estamos ejecutando el proyecto. Y el porqué de este proyecto es lo que os he ido comentando hasta ahora, ¿vale? Es para anticiparnos, sobre todo para que después, cuando ejecutemos el proyecto, si hemos hecho una buena planificación, todo nos será mucho más fácil y tendremos los riesgos mucho más controlados. Porque una mala planificación también es el primer paso hacia un accidente, aunque no se vea, pero si no lo planificamos bien, desde cero el proyecto o cuando lo estamos creando, vamos a tener un problema. ¿Qué significa planificar desde la perspectiva preventiva? La planificación es una herramienta más. Ahora, si tenemos un proyecto que puede alcanzar 2 años, ¿vale? Pues tendremos que planificar ese proyecto y ejecutarlo en unas fechas, pueden ser ficticias o no, que ya tengamos claro cuándo lo queremos hacer o cuándo lo vamos a empezar, ¿vale? Y aplicarlo al calendario, porque encima podemos ver, si somos el promotor, al menos veremos que por condiciones medioambientales, si trabajamos de exterior, como puede ser el calor, frío, pues ya veremos también qué problemas vamos a tener allí y cómo lo podemos reubicar. Y muchas veces, a lo mejor decimos empezar un proyecto esta fecha, en enero, pero vemos que los trabajos que necesitaremos al personal en obra y hacer pues las 8 horas para desarrollar, nos vendrá el calor, nos cae en ese momento. Pues a lo mejor si estamos en un momento muy embrionario de ese proyecto, pues lo podemos mover, podemos decir, ¿nos corre prisa? ¿No nos corre prisa? Podemos esperar, podemos ir con un delay de 3 meses y lo movemos un poco más. Por eso os lo comento, porque ya veréis que hay mucho más factores, pero por ejemplo el del calor, el del frío son bastante importantes, y más ahora que estamos en verano, por los golpes de calor y por algunas muertes ya por desgracia que ya llevamos. La diferencia entre planificación técnica y preventiva. La técnica es la que hacemos, la que desarrollamos y decimos tenemos que hacer todo esto durante el proyecto, y la preventiva es con la técnica le metemos la prevención con una capa por encima y vemos qué riesgos nos van a crear. Por eso, y creo que es muy muy importante que cuando se hace la planificación técnica también se hiciera esa planificación preventiva, porque de esta forma evitaríamos muchos riesgos y también evitaríamos muchos accidentes, porque ya tendríamos claro más o menos cómo se hace en las obras. Cuando se hace el estudio de seguridad y salud, pues sería interesante que cuando haga la planificación técnica se creara una capa también de planificación preventiva, y de esta forma pues poder asesorarlo a ese momento a la gente que está creando esa planificación para ver si lo podemos mover, si no lo podemos mover, si hay que meter más medidas preventivas
bueno, ir viéndolo, porque entiendo que si lo hacemos de manera conjunta, muchas de las cosas que ahora nos podemos encontrar en fase de ejecución ya la tendríamos completada cuando hiciéramos esa planificación. Ahora mismo, por lo que estoy viendo y hablando con la gente, muy poca gente aplica el filtro de planificación técnica y preventiva. Mucha gente, pues lo que hace, cuando entra a la PRL, siempre entra en el plano ya de ejecución. Y eso es uno de los errores más grandes. Y espero con este capítulo que la gente que me escuchéis, y si puedo llegar a más gente, lo podéis difundir, que poco a poco también se aplique en la planificación. Cuando el proyecto está muy embrionario y se extiende encima de un calendario, pues que también entrara esa preventiva y viera esos riesgos para minimizarlos ya, o no tenerlos, simplemente lo podemos mover, porque muchas veces, según qué obras, las pequeñas no, porque son mucho más directas, pero obras muy grandes sí que es muy interesante, se crean pues a 2 o 3 años vista. Eso, si hacemos la preventiva y la técnica, eso nos da un margen de trabajo brutal, ¿vale? Y sobre todo nos da poder minimizar o eliminar según qué riesgos. Y sobre todo también hacer suposiciones de cuando nos caería los mayores riesgos, y de esta forma moverlos si las fechas nos lo permiten. Y yo creo que a un proyecto a 2-3 años vista, como muchos de los grandes empiezan, se puede mover eso y evitar esos problemas, porque también hay otros riesgos, como vamos a comentar. El estrés térmico es el que hemos ido hablando hasta ahora, ¿vale? Porque sabemos que si no tenemos una buena temperatura para el trabajo, que muchas veces en invierno no se da por estrés por frío y en verano por estrés por calor, pues los trabajadores padecen, ¿vale? Y puede llegar un accidente muy grave o mortal. Por eso es importante esa planificación. El ruido. Aquí sí que es verdad que está mimetizando esto, es más complicado, porque si aplicamos subcontratas, muchas veces no tendremos el control de la maquinaria, pero si lo vamos a hacer con nuestro personal y nuestra maquinaria, y tenemos que adquirir para ese momento, también es importante ver si se tiene que adquirir qué maquinaria es menos ruidosa, o no juntar toda la maquinaria en ese momento para generar picos de mucho ruido. Y sobre todo, uno de los estrellas de riesgos con el estrés térmico son los psicosociales, ¿vale? Poner plazos realistas. Ya sabemos todos que cuando empezamos un proyecto es para allá, pero es muy importante, porque el estrés, y me estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El trabajo mata, me parece que era el título, ya lo más seguro que os haga una entrada para hablar de él. Y en ese libro ya hay estudios que el estrés es la fuente número 1 de mortalidad. El problema es que viene enmascarada por otras enfermedades, pero que el estrés está siendo el número 1. Por eso es importante esos plazos realistas, y sobre todo también evitar esas sobrecargas de trabajo, porque muchas veces se planifica de una forma que hay momentos que tienes que aumentar horas, porque muchas veces no puedes disponer del personal en la zona que estás, o te está costando mucho. ¿Y qué pasa? Que le tienes que aumentar horas a ese personal, ¿vale? Por eso que lo de planificar también es importante en los psicosociales, ¿vale? Muy importante, porque veremos qué plazos, y sobre todo podemos evitar esas sobrecargas. Y a lo mejor hace falta mover ese trabajo, no empezarlo después, sino empezarlo antes, por si tenemos una fecha límite. Y sobre todo también para la coordinación de actividades empresariales, cuando lleva ya al contratista, bueno, o cuando se le asigna la obra al contratista, revisar esa planificación, sobre todo para coordinación de actividades empresariales, sobre todo para prever en qué espacio hay y cuántas empresas se van a juntar, ¿vale? Y sobre todo tiempos también, porque ya sabemos que muchas veces juntar muchas empresas en un espacio, y le ponemos el hándicap del estrés,
tenemos una alta probabilidad que muchas veces pueda pasar un accidente o si no un incidente, pero ya tenemos un problema, tenemos una parada de maquinaria y con lo que se ve afectado una merma personal o de máquina y también una merma en la producción. La planificación y los plazos. Eso sí que es verdad que es el amigo invisible de la prevención. El riesgo es de acotar tiempos. Sí que es verdad que aquí tenemos un problema que muchas veces acotamos unos tiempos que nos van a generar unos riesgos muy grandes, ¿vale? Sobre todo el estrés o el correr muchas veces hacen que los trabajadores desconecten, vayan pensando en otras cosas y es cuando puede venir ese accidente, como también la presión por los plazos, ¿vale? Sabemos que muchas veces tenemos los plazos marcados, por eso que si tenemos esa planificación correcta, que a lo mejor también nos saldrá por varias cosas que nos vayan saliendo en ejecución, pero si ya hemos planificado ya no serán tantos ítems, porque si no hemos planificado bien, todo nos vendrá en la fase de ejecución y eso puede ser una bomba de relojería, como también las decisiones inseguras, también son un problema. Tienes que marcar un camino y sobre todo que todo sea muy claro para evitar esas decisiones y sobre todo decirle a la gente y serle muy claro de lo que tiene que hacer. Y como os vuelvo a repetir, importancia de incluir la prevención en los cronogramas, ver el cronograma, ver las fechas que nos caen del año, ver qué subcontratas van a entrar e intentar, pues con todo esto, dar ese tiempo y dar ese espacio y evitar esos riesgos medioambientales o por coordinación o de actividades empresariales y de esta forma que el trabajo sea más seguro y sobre todo que avance con unos plazos razonables. Y ahora un punto maestro. ¿Quién debería participar en la planificación de la acción preventiva? Pues yo creo que deberían de participar todo el mundo. Si lo hacemos en fase de proyecto, tendría que haber el técnico de prevención que hace el estudio de seguridad y salud, tendría que estar con la ingeniería y allí a su lado, mirando ese cronograma, ¿vale? Porque de esta forma él ya puede predecir los riesgos que pueda haber y poder evitarlos o poder mover ese calendario e ir jugando para evitar no juntar muchos riesgos que al final nos puede producir un accidente. Y después creo cuando salta el contratista ya pues que la persona que va a llevar la coordinación de la seguridad y salud en las obras esté presente en esa planificación y también los jefes de obra y los técnicos de prevención del contratista. Y de esta forma hacer esa revisión que se ha hecho en la fase inicial de la ingeniería, por ejemplo, trasladarlo al momento ya al contratista, ver qué opinión tienen ellos y ir trabajando. Y si van saliendo riesgos, pues de esta manera poder gestionarlos y sobre todo que todo el mundo aporte su experiencia y su voz. Como digo siempre, creo que esta reunión donde juntas ingeniería y contratista puede ser muy, muy importante por el tema de la actitud cuestionadora, porque el contratista va a cuestionar cosas y vamos a ver cómo se gestionan y sobre todo va a aportar su visión para esos riesgos poder minimizarlos o sacarlos del tablero de juego. Y para finalizar, yo creo que las ideas finales y claves es que la planificación técnica y preventiva se haga desde el primer momento, desde que el proyecto es embrionario, ¿vale? Para poder ver y poder tener ese tiempo para poder jugar con los tiempos, con los trabajos, para hacer una distribución correcta de todo, para, como os he dicho y voy a recalcar, no juntar muchos riesgos en ese momento y que sea una bomba de relojería y que vengan los accidentes e incidentes.
Y la frase que os voy a dejar hoy de cierre es: la prevención no empieza con el casco puesto, sino empieza con un buen plan. Espero que os haya gustado, espero que lo podáis transmitir, que lo podáis aplicar y que os sirva de ayuda. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.